A primera vista, la caña de azúcar podría pasar por una planta tropical común, una hierba gigante con tallos verdes que crecen en hileras interminables. Sin embargo, detrás de esta apariencia sencilla, se esconde uno de los motores económicos más importantes del planeta. Según la FAO, en 2022, se produjeron más de 1.900 millones de toneladas de caña, lo que convierte a este cultivo en el mayor por volumen a nivel mundial. De esa cifra colosal, proviene alrededor del 80% del azúcar consumido en la tierra, mientras que el resto se extrae de la remolacha azucarera, cultivada en zonas templadas de Europa y Norteamérica. El azúcar no es solo ese polvo blanco que endulza nuestro café. Es un producto esencial en la industria alimentaria global. Bebidas, panadería, conservas y confitería dependen de él. También tiene un papel clave en la producción de etanol y en la generación de energía en países como Brasil, donde la caña de azúcar es parte de la estrategia energética nacional. No es exagerado decir que millones de empleos, exportaciones y políticas públicas giran en torno a esta planta. Pero lo que hace fascinante a la caña no son únicamente las cifras, sino el viaje asombroso que recorre. Desde su siembra hasta su conversión en cristales, la caña atraviesa un proceso que combina agricultura de precisión, ingeniería mecánica, química industrial y sostenibilidad ambiental. Nada se desperdicia. Lo que no se convierte en azúcar sirve como energía, fertilizante, alimento animal o incluso como materia prima para productos biodegradables. Este documental nos invita a recorrer esa travesía, desde los campos tropicales hasta las fábricas de alta tecnología, para descubrir cómo una planta humilde se convierte en uno de los ingredientes más universales del mundo moderno. El verdadero viaje del azúcar empieza en los campos, donde la caña despliega su potencial biológico bajo climas tropicales y subtropicales. El mapa mundial de producción muestra líderes indiscutibles. Brasil, con cerca de 720 millones de toneladas al año, concentra más del 36% del total global. Le sigue India, con unas 430 millones de toneladas. Y después Tailandia, con más de 130 millones. Otros productores clave son China, Pakistán, México y Colombia, que completan el núcleo duro de esta industria. La forma en que se cultiva la caña es peculiar. No se planta desde semillas, sino desde esquejes, pequeños trozos de tallo que contienen nudos con yemas. Al enterrarlos, estas yemas brotan y forman nuevas plantas, garantizando uniformidad genética y acelerando la germinación. Este sistema, perfeccionado durante siglos, permite que un campo se llene de hileras verdes en cuestión de semanas. El ciclo de cultivo dura entre 10 y 14 meses, dependiendo de la variedad y las condiciones ambientales. La agricultura moderna ha transformado radicalmente el manejo del cultivo. Hoy se utilizan sensores de humedad, drones y tecnología satelital para vigilar el estado de los campos en tiempo real. Los análisis de suelo permiten diseñar programas de fertilización de precisión que reducen costos y minimizan el impacto ambiental. Incluso el riego está cada vez más automatizado, con sistemas por goteo que administran agua con exactitud milimétrica en zonas donde la sequía amenaza la productividad. Pero la caña, aunque resistente, no está libre de amenazas. Enfermedades como la roya marrón o plagas como el barrenador de la caña pueden diezmar hectáreas enteras si no se controlan a tiempo. A ello se suma la creciente presión del cambio climático, con sequías prolongadas, inundaciones y fenómenos extremos que desafían la estabilidad del cultivo. En países como India, por ejemplo, la variabilidad del monzón puede determinar el éxito o el fracaso de toda una zafra. Frente a estos desafíos, los agricultores combinan tradición y tecnología. En parcelas pequeñas, muchos siguen plantando manualmente, confiando en la experiencia heredada de generaciones. En plantaciones industriales, enormes máquinas sembradoras depositan los esquejes con precisión matemática. El objetivo final siempre es el mismo: producir tallos cargados de sacarosa, el verdadero tesoro que la planta acumula en su interior y que dará origen al azúcar.
Tras casi un año de crecimiento, cuando la concentración de sacarosa en los tallos alcanza su punto óptimo, entre 12% y 16% del peso, llega la hora de la cosecha. Durante siglos, este trabajo fue manual. Cuadrillas de jornaleros, machete en mano, cortaban caña bajo un sol implacable. A día de hoy, en pequeñas explotaciones y terrenos irregulares, aún se mantiene esta práctica, pero en las grandes plantaciones ha cedido el protagonismo a la mecanización masiva. Las cosechadoras de caña son auténticas bestias metálicas del tamaño de un autobús. Estas máquinas avanzan fila por fila con precisión quirúrgica. Cortan los tallos a ras del suelo mediante cuchillas giratorias. Los trocean en segmentos de 20-25 cm. Al mismo tiempo, eliminan hojas y residuos con potentes ventiladores. El resultado es una caña limpia y lista para ser transportada, que se acumula en un depósito integrado en la máquina. Cuando la tolva se llena, la cosechadora transfiere automáticamente la carga a camiones que circulan a su lado, sin detener la operación. Esta logística en movimiento permite mantener un flujo constante. Los números impresionan. Una sola máquina puede recolectar hasta 120 toneladas por hora, el equivalente al trabajo de más de 100 personas. Además de la velocidad, este sistema ofrece ventajas ambientales. A diferencia de la práctica tradicional de quemar la caña antes del corte, para eliminar hojas secas y facilitar la labor humana, la cosecha mecanizada deja los restos vegetales sobre el terreno. Este colchón natural protege el suelo de la erosión, conserva la humedad y aporta materia orgánica al descomponerse. La mecanización no está exenta de retos. Requiere combustible, mantenimiento constante y operadores especializados. En países con mano de obra abundante y barata, el corte manual sigue siendo competitivo. Sin embargo, la tendencia global es clara. Los ingenios buscan cada vez más velocidad y eficiencia para que la caña llegue fresca a la fábrica, ya que la sacarosa empieza a degradarse apenas unas horas después de ser cortada. Con los camiones cargados hasta el tope, comienza la siguiente etapa. Una carrera contra el tiempo para transportar la caña antes de que pierda su dulzura. En el mismo instante en que la caña es cortada, se inicia una cuenta regresiva. La sacarosa contenida en los tallos comienza a degradarse por acción de enzimas y microorganismos. Si no se procesa con rapidez, el rendimiento industrial disminuye de forma significativa. Por eso, la logística que conecta los campos con las fábricas funciona como un engranaje perfectamente sincronizado. A pie de plantación, camiones de gran tonelaje esperan para recibir directamente los trozos de caña que las cosechadoras descargan sin detener su marcha. Este sistema de transferencia en movimiento evita pérdidas de tiempo y asegura que la caña llegue al ingenio lo más fresca posible. En regiones productoras como São Paulo, en Brasil, es habitual ver caravanas de camiones circulando día y noche durante la temporada de zafra. La proximidad geográfica es esencial. La mayoría de los ingenios se encuentran a menos de 30 kilómetros de los campos. En lugares con distancias mayores, como ciertas zonas de Australia, se utilizan trenes cañeros especializados capaces de transportar miles de toneladas al día, reduciendo costos y mejorando la eficiencia energética. Al llegar a la fábrica, cada camión pasa primero por una báscula digital que registra con exactitud el peso de la carga. Después, técnicos de laboratorio toman una muestra representativa para analizarla de inmediato. Gracias a tecnologías como la espectroscopía infrarroja cercana o la cromatografía líquida, se determinan el contenido de sacarosa, el nivel de humedad y la presencia de impurezas. Estos resultados no solo indican el potencial de rendimiento en el proceso, sino que también se usan para calcular el pago al agricultor. La rapidez es vital. Diversos estudios señalan que, si la caña no se procesa en las primeras 24 a 48 horas tras el corte, la pérdida de azúcar aprovechable puede superar el 10%. Esa merma, multiplicada por millones de toneladas, supone pérdidas millonarias. Con el pesaje y la inspección completados, los camiones descargan su contenido en enormes tolvas de recepción. Desde allí,
La caña avanza por cintas transportadoras hacia la primera etapa industrial, el lavado y la trituración. La carrera contra el reloj apenas empieza. Una vez descargada en el ingenio, la caña inicia su transformación industrial. El primer paso es el lavado, indispensable para eliminar tierra, arena, piedras y restos vegetales que podrían dañar la maquinaria. Para ello, se utilizan chorros de agua a presión y sistemas de agitación mecánica. En muchos ingenios modernos, esta agua es filtrada y reutilizada, reduciendo el consumo hídrico y el impacto ambiental. Tras la limpieza, comienza la etapa más ruidosa y poderosa del proceso, la trituración. La caña pasa primero por cuchillas rotatorias de alta velocidad que la convierten en astillas. Luego, entra en una batería de molinos de rodillos metálicos, normalmente entre 5 y 7, que ejercen toneladas de presión. A medida que el material avanza de un molino al siguiente, la presión aumenta, exprimiendo hasta la última gota de jugo. El resultado es el jugo crudo de caña, un líquido espeso y marrón verdoso que, además de sacarosa, contiene fibras, tierra disuelta y microorganismos. Paralelamente, queda un residuo sólido llamado bagazo, que representa cerca del 30% del peso original de la caña. Lejos de ser basura, el bagazo es un recurso fundamental. Se emplea como biocombustible en un sistema de cogeneración energética. Se quema en calderas gigantes para producir vapor, el cual alimenta turbinas generadoras de electricidad, y al mismo tiempo, proporciona calor a distintas fases del proceso. Gracias a esta estrategia, muchos ingenios son autosuficientes en energía, e incluso algunos venden excedentes a la red eléctrica nacional. Una tonelada de bagazo puede generar entre 30 y 40 kilovatios de electricidad, suficiente para abastecer el consumo diario de una familia promedio. Además, durante la molienda se aplican duchas de agua caliente en un proceso llamado imbibición, que ayuda a diluir los azúcares retenidos en las fibras y mejora la recuperación de sacarosa. Todo el jugo extraído fluye hacia tanques de sedimentación, donde comienza la etapa de purificación. La caña, en términos prácticos, ya ha entregado sus dos mayores tesoros: el jugo, rico en sacarosa, y la fibra, fuente de energía. Ahora es el turno de la química y la ingeniería para transformar ese líquido en azúcar cristalino. El jugo crudo que sale de los molinos está cargado de sacarosa, pero también de fibras, tierra, compuestos orgánicos y microorganismos. Para convertirlo en azúcar de calidad, es necesario purificarlo y concentrarlo. Aquí entra en acción una combinación de procesos químicos y físicos diseñados con precisión. El primer paso es la clarificación. Al jugo se le añade cal hidratada, KOH2, que neutraliza su acidez natural y provoca que las impurezas se aglomeren en partículas más grandes. Después, el líquido se calienta hasta unos 100 declinastres y se bombea a enormes tanques de sedimentación. Bajo la acción de la gravedad, las impurezas se hunden formando un lodo espeso, mientras que en la superficie queda un jugo más claro y limpio. Este lodo, lejos de desecharse, se devuelve a los campos como fertilizante natural, rico en minerales y materia orgánica. Una vez clarificado, el jugo debe concentrarse. Para ello se utilizan evaporadores de múltiple efecto, uno de los sistemas más eficientes de la ingeniería industrial. Se trata de una serie de recipientes conectados, donde el vapor generado en uno se aprovecha para calentar el siguiente. Este método permite ahorrar hasta un 50% de energía en comparación con la evaporación simple. La clave está en la reducción progresiva de la presión interna en cada evaporador. A menor presión, menor es la temperatura de ebullición. Gracias a ello, el agua se evapora sin que los azúcares se quemen o caramelicen, preservando el sabor y la calidad. Tras pasar por varias etapas, el jugo adquiere la consistencia de un jarabe espeso, de color dorado, conocido como miel madre. En este estado, contiene entre 60% y 70% de sacarosa, y es la base sobre la que se formarán los cristales de azúcar.
En algunos ingenios, antes de continuar, este jarabe se filtra de nuevo o se somete a carbón activado para eliminar trazas de color o compuestos no deseados. Lo que comenzó como un líquido oscuro y turbio, ahora es un jarabe limpio y concentrado, listo para entrar en la fase más delicada y fascinante, la cristalización. Con el jarabe espeso y dorado listo, llega el momento más delicado, la cristalización, el punto exacto donde la dulzura líquida se convierte en sólidos brillantes. Este proceso se lleva a cabo en grandes recipientes sellados llamados tachos de cristalización, donde se controlan con precisión la temperatura, la presión y la agitación. Para iniciar el proceso, se añaden diminutos cristales de azúcar puro, conocidos como semillas. Estos funcionan como núcleos alrededor de los cuales las moléculas de sacarosa disueltas comienzan a adherirse, formando capas que crecen lentamente hasta convertirse en cristales visibles. La clave está en mantener un equilibrio perfecto. Si la temperatura baja demasiado rápido, los cristales se deforman. Si la agitación es excesiva, los granos se rompen. Durante varias horas, operadores y sistemas automatizados vigilan el proceso al detalle. El resultado es una mezcla espesa de cristales y jarabe residual llamada masa cocida. Para separar ambos componentes, se utilizan centrífugas industriales, que giran a velocidades vertiginosas. La fuerza centrífuga expulsa el jarabe oscuro, conocido como melaza, hacia las paredes del tambor, mientras los cristales quedan limpios en el centro. Aquí se decide el tipo de azúcar final. Si los cristales se lavan con vapor o agua caliente y luego se secan, se obtiene azúcar blanco, de gran pureza. Si se conserva parte de la melaza, nace el azúcar moreno, más húmedo, con color ámbar y sabor acaramelado. Los cristales aún húmedos pasan por túneles de secado donde corrientes de aire caliente reducen su humedad sin dañar su estructura. Después, se clasifican mediante tamices: azúcar fino para repostería, granulado para consumo general o cristales más grandes para usos industriales. En ingenios avanzados, se añade un paso de refinación. El azúcar crudo se disuelve, se filtra con carbón activado y se recistaliza, alcanzando hasta un 99,9% de pureza. Así, lo que empezó como un jugo turbio, se transforma en cristales blancos, uniformes y listos para conquistar cocinas y fábricas alrededor del mundo. La industria azucarera moderna no solo produce azúcar, es un ejemplo de aprovechamiento integral donde casi nada se desperdicia. Cada subproducto encuentra un uso, cerrando un ciclo que combina rentabilidad con sostenibilidad. El más valioso es el bagazo, la fibra seca que queda tras la molienda y que representa cerca del 30% del peso original de la caña. Su principal destino es la cogeneración energética. Se quema en calderas para producir vapor que mueve turbinas eléctricas y al mismo tiempo suministra calor al proceso industrial. Este sistema hace que muchos ingenios sean autosuficientes en energía y algunos incluso aportan excedentes a la red nacional. En Brasil, por ejemplo, el bagazo contribuye con alrededor de un 5% de la electricidad del país. El bagazo también tiene aplicaciones más innovadoras. Convertido en una pasta moldeable, puede transformarse en platos, vasos y envases biodegradables, capaces de degradarse en menos de 90 días. De este modo, un residuo agrícola se convierte en una solución real frente al problema del plástico de un solo uso. Otro subproducto clave es el lodo de clarificación, rico en nutrientes. En lugar de desecharse, vuelve a los campos como fertilizante natural, cerrando el ciclo de nutrientes entre la industria y la agricultura. La melaza, por su parte, se utiliza como ingrediente en la alimentación animal, como base para la producción de levaduras y, sobre todo, para la obtención de etanol mediante fermentación. Este biocombustible se ha convertido en un componente esencial de las mezclas de gasolina en países como Brasil, reduciendo la dependencia de combustibles fósiles. Así, de la caña se aprovecha todo: tallos, fibras, lodos y jarabes. Un sistema que convierte un cultivo tradicional en un modelo de economía circular
y bioindustria sostenible. Tras la cristalización y el secado, el azúcar ya está listo para su último viaje. Sin embargo, antes de salir del ingenio, debe pasar por una fase igual de rigurosa: el empaque y la distribución. Los cristales, ya clasificados por tamaño, entran en líneas de envasado completamente automatizadas. El proceso comienza con un sistema de pesaje de alta precisión, que asegura que cada paquete contenga la cantidad exacta, desde bolsitas de 500 gramos o 1 kilo para consumo doméstico, hasta sacos industriales de 25 o 50 kilos destinados a panaderías, fábricas de bebidas y grandes mayoristas. Las máquinas de envasado trabajan a velocidades sorprendentes. Algunas pueden llenar, sellar y etiquetar cientos de bolsas por minuto. Todo ocurre en ambientes cerrados y controlados, diseñados para evitar cualquier riesgo de contaminación. Cada envase recibe además una etiqueta con trazabilidad, que indica lote de producción, fecha de envasado y origen. Gracias a este sistema, cualquier paquete puede ser rastreado desde el supermercado hasta el campo donde fue cultivada la caña. Una vez envasado, el azúcar se agrupa en cajas, se coloca en palés y se almacena en depósitos listos para la distribución. Desde allí, se envía a centros logísticos, supermercados, restaurantes y, en el caso de los grandes productores, a puertos de exportación. Países como Brasil y Tailandia dominan el comercio internacional, enviando millones de toneladas cada año a mercados en Europa, Asia y Norteamérica. De esta manera, los cristales que nacieron en un campo tropical terminan en una taza de café en París, un pastel en Ciudad de México o un refresco en Tokio. El viaje global del azúcar es tan vasto como su consumo. El azúcar que llega a nuestra mesa es mucho más que un endulzante cotidiano. Es el resultado de un viaje complejo, donde la agricultura, la ingeniería y la ciencia se entrelazan para transformar un tallo verde en cristales blancos. Detrás de cada cucharadita hay meses de cultivo, tecnología de precisión en el campo, máquinas colosales en la cosecha, laboratorios que controlan la calidad y fábricas que trabajan con eficiencia casi quirúrgica. Lo verdaderamente asombroso no es solo la transformación del jugo en cristales, sino el hecho de que nada se desperdicia. El bagazo se convierte en energía y productos biodegradables, la melaza en etanol o alimento y el lodo en fertilizante. La caña demuestra que un cultivo tradicional puede reinventarse en un modelo de economía circular y sostenibilidad, clave en un mundo que exige aprovechar cada recurso. La próxima vez que endulces tu café, recuerda que ese gesto cotidiano encierra una historia global de esfuerzo humano, innovación tecnológica y aprovechamiento inteligente. El azúcar, más que un producto, es un símbolo de cómo la humanidad aprendió a extraer dulzura de la naturaleza sin dejar nada al azar.